Esta clase es súper cortita y como corto, preciso y conciso, ¿ya? Un poco va de la mano de la clase de la doctora Cerrudo, que era de examen clínico. Entonces, la ficha clínica del paciente odontopediátrico. Bueno, los objetivos de la clase, explicar sobre las generalidades de la ficha clínica, que entiendan que la ficha clínica es un documento legal y obviamente que aprendan a llenar la ficha clínica de odontopediatría, tanto la digital como la física, porque todavía estamos usando como una mezcla de ambas. Y las distintas partes obviamente de la ficha. Bueno, dentro de las generalidades, bien a grandes rasgos, recordar un poco lo que es la semiología, que es el estudio de signos y síntomas de las enfermedades, que ustedes lo que van a hacer es recolectar la mayor cantidad de información y datos que les entregue tanto el paciente como los apoderados, y que estos van a ser relacionados para llegar a un diagnóstico. También recordar cuál es la diferencia entre un síntoma y un signo, y recordar que un síntoma es una manifestación subjetiva determinada por una enfermedad y que el profesional o nosotros vamos a adquirir el conocimiento de esto a través del relato que nos haga el paciente o los apoderados o el papá, y un signo que es la manifestación física u objetiva que puede ser pesquisada directamente por nosotros, como por ejemplo la temperatura, y un síntoma, ejemplo, el dolor. ¿Ya? Ahora, la anamnesis, ¿y qué es lo que es la anamnesis? Recuerden que es una serie de preguntas sobre la historia de vida y salud del paciente pediátrico y que nos va a servir para efectuar el mejor tratamiento odontológico posible. La ficha clínica es una herramienta que nos va a permitir la recolección de estos datos del paciente y que van a ser nuestra base para llegar a un diagnóstico, para determinar el pronóstico y formar un plan de tratamiento para este paciente. ¿Cuál es la utilidad de la ficha clínica? Recordar que, bueno, nos va a servir como una guía para efectuar el examen del paciente porque nos da un orden, nos va a conducir a formular un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento de nuestro paciente, nos va a permitir seguir la evolución y también el controlar o el control de una enfermedad determinada. Cuando está bien hecha, es un excelente documento para efectuar investigación y tiene un valor médico legal forense. ¿Cómo debe ser esta ficha clínica? Debe tener ciertos requisitos, obviamente, debe ser auténtica, exacta, completa, lo más objetiva posible, individual, debe ser legible, no puede ser ni abreviaturas ni omisiones, porque lo ideal es que cualquier colega que lea la ficha la pueda entender. Siempre deben registrar su nombre o el nombre de quien está haciendo el examen, del autor. Y dentro de las partes de la ficha clínica, bueno, partimos con la identificación del paciente, RUT, nombre completo, el correo electrónico, que esto ahora lo incluye la ficha digital como dentro de los requisitos de los datos, de los padres obviamente en este caso. El celular, ojalá tener más de un celular de un número de los distintos pacientes, la dirección, la fecha de nacimiento, de qué país, ciudad y comuna donde reside. Dentro de la historia médica de la anamnesis, vamos a realizar la anamnesis remota, vamos a pesquisar y a registrar los antecedentes familiares, los materno-infantiles, los antecedentes respecto a la lactancia, alimentación mixta y los médicos personales de nuestro paciente. Los antecedentes médicos personales, las enfermedades de la infancia, hospitalizaciones o accidentes si ha tenido, si utiliza o no algún fármaco en este instante y si asiste o no a controles pediátricos. Dentro de la enfermedad de la infancia, un poco ya como ya hizo la clase la doctora, las enfermedades infectocontagiosas, bacterianas, virales y las enfermedades sistémicas. Los controles pediátricos, cuándo fue la fecha del último control, si es que fue a control porque estaba enfermo, y las vacunas, el programa de vacunas al día, que lo ideal es que obviamente les lleven algún registro los papás o el carnet de vacunas. Acá está el calendario de vacunación de este año, no es necesario que se lo aprendan, pero sí un poco saber como a grandes rasgos cuáles son las más importantes, ¿ya? Dentro de la historia dental de nuestro paciente, la anamnesis remota, vamos a preguntar si ha tenido atenciones dentales anteriores y si ha tenido, cómo ha sido el comportamiento de nuestro paciente durante estas atenciones. Y antecedentes de la dentición,
la historia, como la historia pasada de la dentición, tanto de la dentición primaria como de la dentición permanente, y debemos preguntar acerca de los tiempos de erupción, si ha tenido traumatismo o tuvo traumatismo en el pasado, y si ha tenido exodoncias prematuras de las dos denticiones. La anamnesis actual, bueno, vamos a anotar el motivo de consulta, su higiene bucal, recuerden que van a tener que tomar un índice para determinar cómo está la higiene de nuestro paciente, y si presenta o no malos hábitos. Bueno, el motivo de consulta, un poco que, como resumir, que la principal causa de la consulta es el dolor, que hay otras causas que los papás llegan efectivamente así como mi hijo tiene caries por un problema estético, porque a lo mejor tienen caries en la zona anterior, porque hay un problema funcional, por traumatismos y por control periódico. Y indicar en la ficha, siempre tienen que escribir o registrar si es que acude por iniciativa propia o de la madre o porque fue derivado o recomendado por terceros. En el cepillado van a tener que registrar también si es solo o con ayuda, cuál es la frecuencia del cepillado, cuándo se cepilla, qué cepillo utiliza, qué pasta utiliza, cuál es la concentración de flúor que utiliza. Eso, acuérdate que tienen que también registrarlo porque no es la misma indicación de acuerdo a las edades de los pacientes. La encuesta de dieta, que en enero van a tener la clase, pero ultra mega detallada de lo que es la encuesta de dieta, así que no vamos a entrar en detalles, pero es parte importante del diagnóstico que van a realizar. Y la ficha clínica en sí, las partes, básicamente lo que ya dijimos, que es la identificación del paciente, con todos los detalles que ya les dije, las alertas médicas, si hay enfermedades, si utiliza o no fármacos, si existen alergias. Esta es parte de la ficha física que teníamos antiguamente, que es donde se le pide al papá que indique si tiene alguno de los hábitos que aparecen ahí, como succión de dedo, de labio, uso de chupete, mamadera, etcétera. Dentro de los cuidados dentales del hogar, lo que les decía recién, si él utiliza pasta el hijo, si ha recibido tratamiento con flúor o no, qué pasta usa, si se cepilla solo, cuántas veces, etcétera. Acá se registra el examen clínico de la parte, el examen extraoral, el biotipo facial que lo acaban de ver, el examen extraoral, si que tienen alguna anomalía tienen que anotarla, el examen funcional de la respiración, la posición de la lengua, todo lo que les dijo la doctora Cerrúa, eso se registra en esta parte de la ficha. De anomalías dentomaxilares también, todo lo que van a tener que ir registrando de su paciente. Después van a pasar al odontograma. Les hago una mezcla en todo caso, ojo, porque hay partes de la ficha clínica, o sea, la ficha de pediatría que no aparecen todavía en el software. Bueno, aquí está el odontograma y lo que significa cada color que pueden ir poniendo en el software. Van a tener que pesquisar si es que, registrar si van a necesitar exámenes complementarios como alguna radiografía, y van a tener que también acá poner como el resultado de su examen radiográfico, ver si han tenido, si hay caries proximales, etcétera. Y en los exámenes de los tejidos duros, tal como dijo la doctora, bueno, aquí tienen que anotar en qué diente y si presenta alguna de estas anomalías o patologías. Así aparece en el software todavía, por si acaso, el examen dentario, que en el fondo tienen que juntar los tres, o sea, juntar, aquí les pido escribir un poco lo que es lo que es la clínica, la radiografía, más el tratamiento por dientes. La encuesta de dieta, como ya les dije, que van a tener la clase muy detallada de eso. Y para determinar el riesgo cariogénico final, van a tener que llenar esta tabla con todos los datos que ya recolectaron, la historia dental pasada, el indicador de placa, el análisis de dieta, si hay hallazgo de la radiografía, fluoroterapia y la estructura dentaria, si es que hay anomalías o patologías. Y van a determinar con todo esto, con este cuadro en el mismo, si el paciente, o sea, van a hacer un diagnóstico con enfoque de riesgo y van a determinar si el paciente está enfermo sano y qué riesgo posee, bajo, moderado o alto.
El diagnóstico en odontopediatría tiene un orden, y este es el orden y se lo recalcamos todos los años porque tienden a saltarse o a olvidarse algunas partes. Pero el número 1 del orden es la identificación del paciente, el nombre, la edad, el sexo, el tipo de dentición. En el número 2, estado de salud general del paciente, si es ASA 1, si es ASA 2. El diagnóstico conductual del paciente, que es el número 3, si es colaborador o es potencialmente colaborador o es no colaborador. Como número 4, las alteraciones de los tejidos duros, blandos, fístulas, y recordar que registrar si hay o no enfermedad periodontal. La doctora les dijo que si bien ustedes no ven acá la inserción, pero sí es importante escribir en alguna parte que el paciente no presenta la encía sana en el fondo. Alteraciones de los tejidos duros, que es el quinto lugar, que es caries asociada a apellido, ya sea dieta cariogénica o etcétera, si hay hipoplasia o fractura. El número 6 es hay anomalías dentomaxilares. El número 7 si hay malos hábitos. Y número 8, riesgo cariogénico. Se refiere que al final se pone paciente enfermo o paciente sano con riesgo bajo, medio o alto cariogénico. Entonces, en la ficha, la ficha, por lo menos en la ficha física, está el diagnóstico, un diagnóstico corregido, porque generalmente en las primeras fichas tienden a cometer un poco los errores de orden. El pronóstico, que también tienen que determinarlo, y si hay o no interconsultas, que también tienen que ustedes pesquisarlas. Y el tratamiento preventivo, en este cuadro es de la ficha física, la indicación de la técnica de cepillado, del cepillo, la pasta, si requiere o no coayudantes de la higiene, inactivación de caries, si van a indicar flúor, frecuencia de los controles, indicación de sellante y cuáles, indicación de resinas preventivas y cuáles. Y una vez que ya terminan con su paciente, se vuelve a hacer el mismo proceso, obviamente, el tomar los índices, todo de nuevo para determinar el riesgo cariogénico final. Esto es cuando dan el alta a su paciente. Y eso sería. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Voy a ver si hay preguntas en el chat. ¿Alguna pregunta? Si no se les ocurre ahora una pregunta, yo les sugiero que las anoten. Las pueden consultar por el foro o comenzamos la siguiente clase viendo qué es lo que tengan dudas o qué es lo que quieran preguntar. Con respecto a la retroalimentación de la tarea, está subida en el Moodle. Revísenla porque esa tarea es importante para las pruebas de la próxima semana. Y doctora Langer, ¿pudiera usted de alguna manera darles alguna explicación a los alumnos, que nos quedan 15 minutos? Sí, por supuesto. Por favor. Sí, no sé si le habrá quedado claro. Voy a tratar de compartir la pantalla para la tarea. Ya. Más que nada era para que supieran ver y traspasar la información a los gráficos. Voy a ver si puedo compartir la tarea. A ver. Dame un segundito. No sé si a alguien le quedó alguna duda. ¿Se ve algo o no? Se ve el listado de archivos. Ah, ya.
Vamos a esperar que abra entonces. Está un poco lento el computador. ¿Ahí se ve algo o no? Sí, ahí se ve. Ya. Bueno, acá yo les puse al inicio de la tarea todo lo que era más importante. Por ejemplo, dentro de las tablas, lo que mandaba, por ejemplo, en menores de 1 año, que manda la tabla en relación a peso-edad. Entre 1 año y 5 años manda la tabla que es de peso-talla y en mayores de 5 años ya manda el índice de masa corporal. Por eso en todos los casos puse las edades de los niños. Por ejemplo, en 10 años, ya hablábamos que mayor de 5 años, lo que manda es el índice de masa corporal. Entonces, en el caso número 1, que nos da de un 18,8, si ustedes lo ubicaban en la tabla, les quedaba entre más 1 de desviación estándar y más 2. Por lo tanto, se consideraba el paciente con sobrepeso. Además, al inicio de la tarea, les puse todo en relación al peso. Por ejemplo, la normalidad, cuando había que controlar el peso, cuando era sobrepeso, obesidad, bajo peso, en riesgo de desnutrición y desnutrición. Así que era solamente ubicar más que nada en las tablas, saber qué tabla corresponde para cada edad y poder decir cómo se encontraba su paciente. Por ejemplo, en el caso número 2, en la pregunta número 2, en un paciente de 5 años, recuerden que mandaba la tabla de talla, peso, si no me equivoco. Peso, talla, ¿ven? Talla, peso. Entonces, el paciente nos dio con en la ubicación en talla peso da entre el -1 de desviación estándar y -2. Por lo tanto, el paciente se consideraba con un riesgo de desnutrición. En el caso número 3, 14 años, ya hay que considerar el índice de masa corporal, que nos da entre +1 y +2 de desviación estándar. Por lo tanto, es un paciente con sobrepeso. En el número 4, es un paciente de 12 años. También se considera el índice de masa corporal y si da entre +1 y +2 de desviación estándar, se considera un paciente con sobrepeso. Para que sea obesidad, ya tiene que estar en la línea del +2 o sobre este. En la pregunta en el quinto caso, que es un paciente de 4 años, al ser de 4 años, entonces manda la tabla de talla peso, que está en -1 de desviación estándar, por lo tanto se considera un paciente de bajo peso. En el caso 6, un paciente de 7 años, su índice de masa corporal es 22, está entre +2 y +3 de desviación estándar, entonces ya al estar sobre un +2, se considera con obesidad. En el caso número 7, estaba entre la media, el índice de masa corporal estaba entre la media y -1, así que se considera un paciente normal. En el caso número 8, en un niño de 3 años, se considera la tabla de talla peso, que estaba entre la media y +1, por lo tanto, también se considera un paciente normal.
Y en el caso número 9, que era un paciente de 3 años, que se considera la tabla de talla-peso, estaba bajo -2 de desviación estándar, por lo tanto, se considera el paciente con desnutrición. No sé si a alguien le costó, tienen alguna duda, algo que quieran preguntar. ¿Me escuchan? ¿No hay duda? No, doctora, ninguna. Ahí parece que tienen una duda. No tienen.